Well, if you've been with us the Como se han last few estado con nosotros los últimos domingos y hasta en Viernes Santo he estado abriendo la palabra, ustedes lo saben, y predicándoles en nuestra transmisión en vivo. Pero hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Fue el 2008, hace varios años, que se me pidió dar un mensaje en una conferencia de Ligonier sobre el tema de por qué Dios permite sufrimiento severo en el mundo. Y hace 12, casi 13 años di ese mensaje. Tuve la oportunidad la última semana de revisarlo de nuevo y verlo ahí, y caí en el hecho de que en ese ambiente, en esa ocasión, hablé del sufrimiento en una forma que realmente conecta con lo que estamos experimentando hoy en día. Y en vez de tratar de recuperar todo lo que el Señor puso en mi corazón en el 2008, vamos a dejar que ustedes vuelvan en el tiempo con nosotros y se unan con nosotros para ver ese mensaje de esa conferencia de Ligonier en el 2008, y después de eso tendremos un tiempo para concluir, cantar un poco y traer todo a conclusión para esta mañana. Y en pensar en eso de vez en cuando, no sé cuánto vamos a seguir haciendo esto, quizás es un patrón que vamos a seguir, y a veces voy a estar enseñando en vivo, pero a veces va a haber veces que un mensaje del pasado es una elección que el Señor nos lleva a tomar y lo compartiremos. Así que únanse conmigo al abrir la palabra de Dios y considerar los propósitos de Dios en considerar el sufrimiento en el mundo. Se me ha dado una tarea fácil de contestar. No sé cómo voy a llenar el tiempo, solo voy a dar la respuesta. La pregunta es: ¿por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento en el mundo? Es una pregunta muy importante. Es una pregunta que a un nivel personal es la pregunta que mi amigo Larry King siempre regresa a esta pregunta para demostrar que no puede creer. Hay algunos que son agnósticos, y normalmente es una palabra que usan como si fuera algo noble, pero el equivalente en latín es ignorante, para ponerlo en perspectiva. Pero hay gente que son agnósticos solo porque no les importa saber, no quieren saber. Y hay algunos que son agnósticos que pueden darte una defensa apologética de su agnosticismo. Y digas lo que digas, te llevan a una serie de argumentos de por qué no pueden creer. Y con él siempre es el hecho que hay tanta maldad en el mundo. Así que ¿cómo Dios puede ser bueno? Nunca podemos pasar de ese tema, aunque hemos intentado muchas veces. Una de las justificaciones favoritas para escépticos bíblicos y teólogos liberales en su inhabilidad de aceptar la Escritura es que no pueden resolver el tema de que Dios es bueno y amoroso, sabio, bondadoso, poderoso, y que el mundo es dominado por la maldad en todo tipo de formas. El silogismo podría ser así: el Dios de la Biblia es amoroso, el Dios de la Biblia es bueno, el Dios bíblico es santo, sabio, todopoderoso, y maldad masivamente existe en este mundo. Por lo tanto, el Dios bíblico no existe. ¿Cómo puedes decirme que Dios es todo amor, bueno, santo, conoce todo, omnisciente, todopoderoso, y explicar que hay maldad? Por lo tanto, en las mentes de algunos, el Dios bíblico no puede existir. Y por lo tanto, la Biblia que presenta a tal Dios no se debe de creer. Y hay algunos que ven esto como un problema tan serio que como que pone al cristiano en una esquina.
y la única opción es patear la bola, cambiar de tema o hacer fuera de juego con Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor, y patear la bola hacia el otro equipo. ¿Será esto lo mejor que podemos hacer cuando se nos presiona nuestro arco teológico? En absoluto. Si saben las jugadas divinas, saben que no solo es recatear o llegar a centrocampo, pero hay una respuesta en la Biblia que puede meter un gol. Nos llevará hasta el triunfo y la victoria. La Escritura nos da una respuesta. Y no solo es una respuesta que pueden entender, pero una respuesta que podemos aceptar gozosamente, una respuesta en la cual nos podemos regocijar. Y no es una respuesta inadecuadamente corta como, bueno, Dios no es responsable, Adán y Eva lo son. Lo cual solo llega a la pregunta de por qué Dios permitió que Adán y Eva tuvieran la opción de hacer elecciones pecaminosas. Él los creó. Si Dios sabía que iban a hacer ese tipo de decisiones, entonces, ¿por qué les dio la habilidad de tomar ese tipo de decisiones? Eso no ayuda. Pero entonces puedes decir, bueno, Dios no es responsable, Satanás es. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios creó ángeles que podrían caer y uno de ellos sería el demonio y llevaría a toda la raza humana al pecado? Si sabía que iban a tomar esas decisiones y elegir así, ¿por qué los creó? Porque Él los creó de la nada, podía crearles como Él quisiera. Así que eso no ayuda. Todas las respuestas legítimas nos llevan a Dios. No puedes dejar de hacer la pregunta cuando llegas a Satanás o al llegar al hombre, a un Adán y Eva. Vas a acabar en el cielo si realmente quieres contestar esta pregunta. Y te va a llevar hasta Dios. Y básicamente eso es cierto de cada aspecto de teología fundamental. Todo en última instancia llega a la naturaleza de Dios y los propósitos de Dios. Así que esto no es inusual en ese sentido, aunque para alguna gente parece que les mistifica más que otros temas. Ahora déjenme darle una secuencia de las cosas, y sí va a ser un poco teológico, pero es un tema teológico el cual tenemos aquí, así que déjame darles algunos puntos para seguir progresando hacia una respuesta a la pregunta. ¿Estarías de acuerdo con el punto 1? La maldad existe. ¿Puedes decir amén a eso? Sí, el mal existe. No estás incierto de eso, ¿verdad? ¿Lo entiendes? Al menos que eres de los de la ciencia cristiana y seguir las enseñanzas de Mary Baker Patterson Glover Fry, quien creyó que no había tal cosa como la maldad, incluyendo el adulterio y el divorcio y la muerte. Si de alguna forma estás ahí en la ciencia cristiana, que realmente es una contradicción porque no es ni científico ni cristiano, es absurdo, no sé por qué lo llaman así. Pero este tipo de pensar es para gente que está loca, que no están realmente tratando con la realidad, están jugando juegos metafísicos. Y todos entendemos que la maldad existe masivamente en una forma que domina en nuestro mundo. Y hay varias formas de entender la maldad, para darles categorías. Primero, la maldad natural, o quizás la palabra calamidad. No estamos hablando de algo moral, estamos hablando de la presencia de aquello que es peligroso, destructivo y letal, que es un reflejo de aquello que es lo más emblemático del pecado, que es la pudredumbre y la muerte. Hay maldad natural en nuestro mundo. Seríamos necios de negar eso. No es un tema personal, es parte de la creación en sí, en su condición
caída. No es personal, es externo a nosotros, es temporal. La enfermedad, desastres, catástrofes, desde maremotos hasta bacteria microscópica, desde los virus a volcanes, este planeta es un lugar peligroso. Es un lugar muy peligroso. Prediqué el último domingo por la tarde un sermón interesante sobre qué dice la Biblia del calentamiento global. ¿Estás listo para esto? Segunda de Pedro 3. Los elementos se derretirán con calor ferviente y toda la tierra será quemada. ¿Ok? Pero eso no va a pasar porque uses laca. Así que usa laca, camina en el pasto, mata un venado y extrae petróleo. Adelante. Esas fueron algunas de las conclusiones que saqué el domingo por la noche. Leí un libro este verano que se titula La Gran Influenza. Normalmente está fuera de mi área de leer. Es por John Barry y es una obra magisterial. Es un libro muy bien documentado, de los mejores documentados que he leído. Y una vez empecé a leerlo no podía dejarlo. No es diagramas y información científica, es la historia de la gran influenza que llegó a los Estados Unidos en el año 1918. Y en 24 meses se estima que 100 millones de personas murieron en el planeta. Se enfrentaron con un virus virulento que se transformaba con tal rapidez que el proceso normal de infección viral no funcionaba. Era tan virulento que algunas personas murieron del trauma al cuerpo que traía el virus. Alguna gente murió de causas secundarias como neumonía, pero la mayoría de la gente que murió estaban entre 20 y 40 años de edad, que tenían los sistemas inmunológicos más fuertes porque su propio sistema les mataba tratando de conquistar el virus, de curar el virus. Y todo esto ocurrió por un virus microscópico en algunos cerdos en Kansas. Los virus llegan de las aves, contaminaron los cerdos y algunas personas que trabajaban con los cerdos fueron reclutados para la Primera Guerra Mundial, fueron a una base con 25,000 personas, infectaron soldados que fueron por todo el mundo. El virus no es como una bacteria, no es una entidad completa, solo es media vida. Para reproducirse tiene que conectarse a una célula viviente y toma el código genético de ese sistema y lo reproduce consigo mismo dentro. ¿Qué tipo de maldad misteriosa es esa? Podría pasar otra vez. Vivimos en un lugar muy peligroso. Estoy tan agradecido de estar en este lado de la historia. ¿Sabes que no había una enfermedad en la historia de la humanidad que se curó de forma científica antes de 1885? Porque no sabían qué causaba las enfermedades. La gente enferma había. Así que damos gracias por el avance, ¿verdad? Debemos dar gracias de estar de este lado, de que el hombre está sojuzgando la tierra. Este es un planeta peligroso en el cual vivir. Yo quiero toda la energía que pueda tener y lo quiero para todo el mundo, porque la gente que es pobre y deprivada de energía son los que mueren en desastres naturales. Así que estamos en un lugar muy difícil de sobrevivir. Y ustedes saben eso. Es la maldad natural en el mundo. Por eso Romanos 8 dice que toda la creación hace ¿qué? Gime. Y en segundo lugar hay maldad moral. La maldad moral es personal,
interno espiritual, es pecado, transgresión, iniquidad. Y esto domina la raza humana. No estoy hablando de maldad moral como esas que escuchamos en los debates presidenciales en televisión. Estoy hablando de Danfu. Sabemos que eso es maldad más en proporciones masivas, pero este tipo de maldad moral es tan generalizado que está en cada corazón humano y es una fuerza que domina y controla. La Biblia dice, no hay ninguno bueno, ni uno. Todos los pensamientos del corazón son continuamente de maldad. El hombre es propulsado por deseos que producen pecado y muerte. Así que el mundo en sí está bajo una maldición, lo cual hace que la maldad natural esté presente en todas partes y está inhabitada por personas que son moralmente malos en el fondo. Y todos estos pecadores inmorales están tratando de sobrevivir en un mundo caído, están chocando el uno con el otro en matrimonios que no funcionan, familias y amistades y rivalidades que resultan en guerras. Y esto es evidencia del mal moral en la tierra. En tercer lugar, hay maldad supernatural. No solo hay maldad que está en el corazón del hombre, pero hay una fuerza de seres demoníacos que son tan viejos como la creación, cuando todo se creó, que son entidades espirituales que tienen una tendencia dentro que es corrupta. Son espíritus malignos, son engañadores y mentirosos. Primera de Juan 5:20 dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, que es el líder de su sistema. Apocalipsis 12 nos dice que una tercera parte de los ángeles santos cayó del cielo y constituye una fuerza de demonios que desarrollan sus ideologías, sus fortalezas, se convierten en las tumbas de personas, como Pablo los describe en 2 de Corintios 10, son seres viles que realmente de alguna forma eran un poco más clandestinos hasta que llegó Jesús, y cuando llegó Jesús hicieron un esfuerzo total para pararle y aparecieron de una forma que no hemos visto en la historia del mundo durante la vida y el ministerio de Jesús. Él estaba demostrando su poder sobre ellos y a la misma vez los estaba desenmascarando la realidad de que existen. Infectan nuestras vidas, como sabemos por el libro de Job. A veces Dios permite eso, como aprendemos de Job y de Pedro y de Pablo, a quien se le mandó un mensajero de Satanás para bofetearle, para mantenerle humilde. Tienen una soberanía delegada en el mundo. Ustedes entienden esto. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, tiene un derecho temporal de gobernar sobre todo el sistema del mundo, así que tenemos maldad en un nivel natural, a un nivel humano y también a un nivel supernatural, con los demonios que seducen y engañan a la humanidad y están contra los propósitos de Dios y desarrollan sistemas falsos religiosos. Son traficantes de doctrinas de demonios y vaya si son sofisticados. Uno de los más prominentes en la actualidad es el mormonismo, que hace un esfuerzo total para ser aceptado como una forma de cristianismo. Tienes que entender esto. Nada es más pagano explícitamente que el mormonismo. Es más como el hinduismo que como el cristianismo. El cristianismo tiene un Dios, los mormones tienen millones. Eso debe de ser bastante para verlo. Ellos creen en millones de dioses que se convierten en dioses, que un Dios creó al Dios que creó al mundo y que el Dios que creó el mundo tenía algún tipo de sexo espiritual con una diosa madre que produció a Jesús. La astucia de esto, poniéndolo en un contexto moral, aunque sea superficial, con un tipo de compromiso con las familias y darle una fachada de ser aceptable, de moralidad, solo hace que sea más letal.
¿No luchamos contra qué? Carne y sangre. Principados, potestades. Hay una estructura, hay un orden en el mundo demoníaco. Y solo para añadir una cuarta, hay una maldad que va a durar para siempre. Y yo lo llamo la maldad del infierno. Es maldad para siempre, sin paliativos, para toda la gente que estará ahí. Y no solo está presente en nuestro mundo la maldad, es completo, es sutil, es poderoso, dominante, está fuera de nosotros, dentro de nosotros, alrededor de nosotros. Así que empezamos con lo obvio, la maldad existe. Y no solo es mínimo y solo son el tipo de cosas que vemos en la tele y leemos en cuanto a la esfera criminal o la esfera social, lugares necesitados en el mundo, está en todas partes, dentro de todos, está fuera de control y es un mal sistémico. La segunda cosa que podemos afirmar es que Dios existe. El mal existe y Dios existe. El Dios de la Biblia es el único y verdadero Dios viviente. Él es el Dios quien las Escrituras revelan que es, porque las Escrituras son su autorrevelación. Él es el Dios que revelan las Escrituras, y las Escrituras nos dicen que Él es el único Dios. Él es Trinidad, pero es un Dios en tres personas. Él es el único Dios y Él es, de acuerdo a las Escrituras, absolutamente soberano. Y con eso lo que estoy diciendo es que está a cargo de todo, está en control de todo, todo. Él controla todo. Él creó todo de la nada, lo controla y cumplirá todo. Él gobierna la historia en cada detalle diminuto. No hay ni una molécula en el universo que está desalineado con sus propósitos. Sí, esta tierra será destruida, pero no porque las capas de hielo se derritan provocando un diluvio. Cada vez que ves un arco iris sabes que eso no va a pasar. Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, habrá siembra y siega, día y noche, mañana y tarde. Y la forma que todo va a llegar a un fin es cuando Él determina descrearlo en una implosión atómica. Él está en control de todo. Del Señor es la tierra y su plenitud. Primera de Crónicas 29. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Y me encanta lo que dice en Salmo 15:3. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que a Él le place. Daniel 4:35, Él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra y nadie puede detener su mano ni decirle ¿qué haces? Cuestionando cualquier acto de Él. La Escritura repite, como sabemos y apreciamos, nos dice que Dios es absolutamente soberano. Y dices, bueno, es un concepto difícil. Bueno, no tan difícil como creer que no lo es. Si te cuesta aceptar la soberanía de Dios, piensa un rato en la idea que no está a cargo, que no está en control. ¿Cómo te gusta eso? Estoy tan agradecido que Él está en control. Y eso es parte de ser Dios, no es una exageración. Deuteronomio 32, ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios nos está protegiendo de la idea que Él pudiera tener un propósito para la maldad. Éxodo
4:11, el Señor le dijo a Moisés, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién le hace sordo o ciego? ¿No soy yo el Señor? Salmo 105, Dios pidió una hambruna para la tierra. Segunda de Reyes 17:25, no temieron a Dios, por lo tanto el Señor mandó leones que mataron a algunos de ellos. Así que para todos esos que quieren excusar a Dios de esta situación, Él está bien y no evita esta situación. Lamentaciones 3, 37 y 33, ¿no es de la boca del Altísimo que tanto lo bueno como lo malo salen? No estoy seguro cómo alguien podría negar el hecho que Dios existe como soberano y permite la maldad, especialmente si leen el libro de Génesis y leen del diluvio. ¿Cuántos habitantes había en el mundo cuando llegó el diluvio? He escuchado estimado de 10 millones a 100 millones, dependiendo en la rapidez con la cual se multiplicaban al vivir 900 años. ¿Se imaginan si hubiera familias de escuela en casa en aquellos días? Lo rápido que se multiplicaban no sabemos, pero sabemos que Dios ahogó a millones de personas. Personalmente tomó responsabilidad por ello. Así que mientras los teólogos liberales y otros supuestos evangélicos sienten que desesperadamente tienen que rescatar a Dios de esta perspectiva, Dios está satisfecho en clarificar que Él es sin duda soberano sobre todo, que existe sin una renuencia. Él no pide que se le rescate de la mala publicidad que le llega porque se le está culpando por todas las cosas malas que pasaron en el mundo. No se equivoquen, es santo, no puede hacer lo malo, no puede contemplar la maldad con agrado. Es el Dios que es incapaz de hacer nada inicuo, es santo, 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 pero está satisfecho dejando la responsabilidad por la existencia de la maldad y hasta su acción con Él mismo. Otra forma de decirlo sería prestar las palabras de Primera de Timoteo, Él es el único soberano. Él es el único soberano del universo, y porque hace lo que hace, Jesús nos da una buena perspectiva de eso en Mateo 11 cuando dice, así Padre, porque así te pareció bueno. Hace lo que quiere. Job 23, 11. Él habló, se hizo. Salmo 33. Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Salmo 103, 19. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Isaías 14, 27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Primera de Samuel 2, 6 a 8, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir, empobrece y enriquece, humilla y también exalta, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes. Amós 3, 6, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Aquí el Señor toma responsabilidad completa por la existencia de mal, porque Él es Dios y controla todo. La maldad no es una interrupción en el propósito de Dios. Así que aquí llega el tercer punto. La maldad existe, el Dios soberano existe, inescapable. El punto tercero es que Dios desea que el mal exista. Él decreta que exista el mal. Y hay escrituras, no quiero sobretrabajar el punto, pero darles uno en cuál pensar. Isaías 45,
del 5 al 7, yo soy el Señor, no hay otro, no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Versículo 9. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? ¿O tu obra dirá, el que no tiene manos? Ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O a la mujer, ¿qué das a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor: preguntadme acerca de las cosas venideras, tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella, y extendí los cielos con mis manos, y di órdenes a todo su ejército. Vez tras vez, Dios toma responsabilidad completa por la existencia del mal y su despliegue en este mundo. En este punto, el pánico llega al corazón de los arminianos. Se les ponen los ojos en blanco, se les dificulta la respiración y se le acelera el corazón. Le sudan las manos. Ellos estaban bien con que el mal existe, que Dios es soberano, mientras limita su soberanía y su conocimiento. No quieren negar el poder de Dios, no quieren negar el conocimiento de Dios, solo quieren limitarlo. Este ataque de pánico les da porque no pueden permitir que Dios sea responsable por la maldad y quieren salvar a Dios de un fin peor que la maldad, ser responsable que la existencia de la maldad en el mundo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, reinventan a Dios. Y tienes que entender, es un Dios disminuido. Mientras que la Escritura nos manda a exaltar a Dios y levantarle en alto, el Dios reestructurado o reconstruido, como podríamos decir, es una deidad disminuida. Tienen que bajarle en algún punto. Y realmente solo tienes dos opciones. Algunos dirían, Dios tiene poder limitado. No puede detener la maldad. No puede detener a la maldad. Ya sea porque no tiene el poder en su naturaleza, o porque ha querido limitar ese poder en alguna forma. De todas formas, Dios es limitado en poder. Es incapaz de detenerlo. Eso lo escuché tantas veces como un joven. Cuando hacía la pregunta, diría algo como, ¿por qué Dios no detiene la maldad en la tierra? Y me responderían, bueno, Él no lo empezó. Yo escucharía ilustraciones del púlpito como, bueno, si vieras una pelea y tú no lo comenzaste, tú a lo mejor no lo vas a detener. Esas respuestas no me ayudaron. O no tiene el poder para detenerlo, y por lo tanto Dios está en una postura muy difícil como todos los demás. No le gusta lo que está pasando, pero no puede hacer nada sobre ello, igual que nosotros. O tiene el poder, pero de alguna forma está limitado en su conocimiento de lo que está ocurriendo. Así que le sorprende cuando ocurre. Agarra desprevenido. ¿Piensas que ese es un concepto laico? No lo es. Detrás de eso hay una teología que se llama teología de proceso. ¿Has escuchado de eso? Es mejor, honestamente, si no has escuchado de ello. Esto es lo que dice la teología de proceso. Dios está en proceso. Él está desarrollando. Y cuantas más cosas ocurren, más información obtiene y mejor sabe tratar con ello. ¿En serio? Esa es la teología del proceso. Dios está mejorando en hacer su trabajo de Dios.
nada enseña como la experiencia, ¿cierto? Es una deidad en proceso. Está convirtiéndose en lo que todavía no es, pero lo que será finalmente lo que debe de ser. También encontramos otro pequeño grupo de teólogos en esta categoría de conocimiento limitado y ellos se conocen por el grupo abierto. Y dicen esto sencillamente, es otra forma de decir lo mismo. Dios no conoce el futuro. Dios no puede saber el futuro porque el futuro no se puede conocer porque no ha ocurrido. Así que Dios no sabe el futuro. Tienes que entender todas las imaginaciones que tienes que hacer para escribir un libro que tiene argumentos convincentes usando la Biblia para eso. Pero lo hacen. Este Dios de nuevo diseño tiene una gran limitación. No sabe lo que va a pasar. Así que todo lo que hace es una reacción. Y solo quiero decir, bueno, entonces, ¿cómo explicas el Salmo 22? Que empieza, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús dijo eso en la cruz. Y el Salmo 22 da detalles de la cruz, explícitos detalles de la cruz. Y solo es un pasaje que se podría mencionar. Pero la idea es que Dios está reaccionando y se siente tan mal de cómo han salido las cosas. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que la crucifixión de Cristo era una sorpresa? Estaba ahí el jueves pensando, bueno, no sé cómo va a pasar esto, ¿no es viernes todavía? ¿En serio? Y cuando Cristo llegó a la cruz, Dios rápidamente tuvo esta gran idea. Mientras va a morir de todas formas, ¿por qué no le hacemos un sustituto para los pecadores? ¡Qué gran concepto! Desafortunadamente, ese concepto completamente fue revelado en Isaías 53 en detalle explícito. Pero todo este derrocamiento de la naturaleza de Dios y la verdad de la Escritura para excusar a Dios, mientras que Dios no quiere que le excusen de esto. No quiere ser eximido. Él es Dios. Nunca podremos desligar a Dios de la responsabilidad de la existencia del mal. Él lo permitió y lo diseñó como parte de este universo, sin ser responsable por ello. Realmente no creo que estaba en el jardín con los dedos cruzados esperando que Adán y Eva hicieran lo correcto. Te digo una cosa, si el pensar positivamente no funciona para Dios, tú puedes olvidarte de eso. No va a funcionar para ti tampoco. No, puede ser cualquier cosa que quieras hacer, ¿verdad? Como él no sabía qué iba a pasar, tenía que ajustar con todo lo que le sorprende en el camino. No solo es necedad, pero te lo hago notar porque es un esfuerzo que se hace por teólogos educados que quieren sacar a Dios de debajo de la responsabilidad del mal. Todos se unen a la causa de Kushner. ¿Se acuerdan de ese rabino que escribió el libro Cuando cosas malas ocurren a gente buena? Bueno, el problema con ese título es que no hay gente buena. Pero esa es su perspectiva. Él sabía que Dios era el tema. Y en el problema del mal vas a llegar a Dios. Nunca vas a separarte de eso al menos que crees un nuevo Dios. Y esa es blasfemia suprema. Violas o transgredes los mandamientos cuando haces esto. Estás creando un ídolo, estás creando un Dios como te conviene. No puedes excusar a Dios. Todo este tipo de respuestas llegan de personas que tienen una teología propia deformada, una perspectiva deformada de Dios. Ahora bien, vamos a avanzar un poco en nuestra discusión. Ahora que entendemos que Dios existe, el mal existe, Dios permite que el mal exista, podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿por qué?
¿Cómo debemos de entender la existencia del mal? ¿Qué tipo de teodicea vamos a usar? Teodicea viene de teos, de Dios, de dike, que significa justo. ¿Cómo defendemos la justicia de Dios? ¿Qué tipo de sistema podemos usar? Puede ser filosófico al principio, ¿no? Hay sistemas metafísicos y un sistema metafísico dice que el mal es una realidad inevitable, es una consecuencia del bien. El yin tiene que tener el yang. De hecho, tuve una experiencia fascinante. Estaba en el programa de Larry King una noche, estaba hablando de la exclusividad de Cristo como el único Salvador, de lo que vamos a hablar mañana, y estaba hablando de la autoridad singular de la Escritura. Y la gente dice, ¿cómo preparas para ir al programa cuando no sabes qué van a ser las preguntas? Y es fácil, yo sé lo que voy a decir y no me importa cuáles son las preguntas. Así que hay dos cosas a las cuales quiero llegar: la autoridad singular de la Escritura y la realidad de que Cristo es el único Salvador. Y solo busco lugares para decir eso. Así que yo estaba tocando esos dos temas en esa noche y volví a mi oficina el siguiente día y recibí una llamada. Recibí una llamada de Guy Ritchie, el esposo de Madonna. Y ustedes saben, no creo que soy uno de sus favoritos, estoy bastante seguro, así que no sé qué hizo que él me llamara, pero me dijo, ¿vendrías a mi casa para hablar conmigo? Ah, está bien. Así que me metí en mi carrito y fui a su casa en Beverly Hills. Y fui a su casa y me dijo, ¿sabes? Tengo que tener una conversación muy seria contigo. Y dije, oh, ¿de verdad? Y dije, esto es excelente. ¿Cuál es el tema? Y él dijo, tú eres tan dogmático. Tú eres tan absoluto en tu afirmación de la verdad. Estás desequilibrando el universo. Wow. Mi respuesta fue, ¿me estás bromeando? ¿Desequilibrando el equilibrio del universo? Así que le dije, bueno, cuéntame de esto. Así que estuvimos ahí en conversación por 1 hora y me estaba contando todo de Kabbalah y metafísica y yin yang y todo eso. Y después pasé 1 hora contándole del Evangelio. Fue una gran oportunidad. Pero hay gente que tiene este concepto metafísico que hay una necesidad del mal por virtud del hecho de que tiene que haber algo opuesto al bueno. ¿Es creado por Dios? Ellos dirían que no, solo existe, está ahí y es como es, porque para cada positivo tiene que haber un negativo, etc. Ese es un hecho de privación. Y hay un poco de verdad en eso, es un elemento de finitud. Está ahí porque tiene que estar ahí por contraste. Y hay un sentido en el cual el mal es una deprivación. No es algo que Dios creó, es algo que refleja la rebelión contra lo que Dios creó y quién es. Y hay algo de verdad, pero no llega al tema, a la pregunta del por qué. Y hay otras teodiceas que caen en la categoría del libre albedrío. Y esa es la forma más popular de responder la pregunta. Es lo que detiene a la gente en el problema. Y es que simplemente no puedes tener un Dios que nos quita nuestro libre albedrío. No puedes hacerlo. Somos americanos. Esta es una democracia. Pero te prometo esto. Si hubieras vivido en tiempos medievales o una tribu con un cacique o bajo una dictadura total, no estarías luchando tanto con derechos humanos. Tendrías un entendimiento mejor de poder unilateral y soberanía de lo que tenemos. El experimento americano no nos ayuda con nuestra teología en
en este punto. El libre albedrío es más importante para Dios que no permitir la maldad. Es un concepto interesante. El libre albedrío, la voluntad libre, conquista el mal en cuanto a la balanza de Dios. Estoy tan comprometido con el libre albedrío que significa que voy a tener que permitir la maldad. Es como si Dios dijera eso, ¿no? Dios valoró autonomía humana y para protegerlo tuvo que permitir el mal. Así que el mal entra a escondidas porque el libre albedrío gana todo. Los humanos tienen la libertad de autodeterminarse y si Dios fuera la causa primaria y actuara sobre ellos, si Dios decidió y manipuló, entonces no habría libre albedrío. Y tendrías que hacer la pregunta, si Dios sabía que habría libre albedrío y la gente haría decisiones malas, ¿por qué les hizo capaz de hacerlo? Así que para diseñar un Dios que tiene conocimiento limitado, o un Dios que tiene poder limitado, o un Dios, escucha esto, que preferiría hacer nuestra voluntad que la suya, es diseñar un Dios que no está en la Biblia. Así que Dios es omnisciente, todopoderoso, el mal existe y Dios decretó que el mal existiera. Él no lo creó, eso sería imposible para Él, porque es imposible para Él hacer maldad, pero Él decretó que existiera. Ahora eso nos lleva a la pregunta del por qué. Y creo que apenas tenemos tiempo de responder a eso. ¿Por qué? Creo que les gustaría saber que no soy la primera persona que va a dar esta respuesta. La Confesión de Westminster dice así: Dios de toda la eternidad ordenó por el consejo santo y sabio de su propia voluntad, libremente y sin cambio ordena lo que ocurre. Siendo así, Dios ni es el autor del pecado, ni daña la voluntad de sus criaturas, ni las contingencias de causas secundarias de libertad se quita. La pecaminosidad procede de la criatura y no de Dios, como siendo el más santo y justo, no puede ser autor ni aprobar el mal. Y dice, y todo lo que Dios decreta, providencialmente hace cumplir y es para la alabanza de su gloria. Así que la existencia del mal en el fin es de alabanza a su gloria. Y si tú respondes a esta pregunta bien, te va a llevar a alturas de adoración que nunca podrías experimentar si no lo contestas correctamente. Porque tú tienes un Dios reducido. La razón que Dios decretó el mal es para su propia gloria. Pregunta sencilla. ¿Es Dios más glorioso porque existe el mal o es menos glorioso porque el mal existe? Déjame decirte esto. Dios es hecho infinitamente más glorioso por la existencia del mal. Le alabamos por lo que Él ha hecho para conquistar el mal, para triunfar sobre el mal. Así que nuestra jugada ganadora en el libro de jugadas, escucha algunas cosas de Romanos 9. Si quieren ir ahí en sus Biblias. Eso fue introducción. Ahora voy a ir al texto. Romanos 9.
Pero voy a hablar de varios otros pasajes antes de llegar ahí. Quiero que capturen esta palabra si pueden. Hay una afirmación maravillosa en Romanos 3:5 y dice así: nuestra injusticia, aquí está la palabra clara, resalta la justicia de Dios. Nuestra injusticia demuestra la justicia de Dios. En otras palabras, nuestra injusticia, y en ese caso está hablando particularmente de Israel, nuestra injusticia, nuestro pecado, nuestra condición caída, nuestra iniquidad, corrupción, pone la justicia de Dios en despliegue, muestra la justicia de Dios. Y eso es singularmente la realidad en la cruz. ¿No es cierto? Donde ves la manifestación completa de la justicia de Dios desplegada. Mientras Él castiga al Hijo Santo, sin mácula, por nuestros pecados, para satisfacer necesariamente su justicia. Romanos 10, Pablo dice que los judíos tienen un problema. No entienden la justicia de Dios. ¿Qué quieres decir con eso? No saben cuán justo Dios es y cómo se refleja. Ellos tratan de establecer su propia justicia. Ellos piensan que la justicia de Dios es algo a lo cual ellos pueden llegar. En otras palabras, ellos creen que Dios es menos justo de lo que es y que ellos son más justos de lo que son, así que pueden ganarse la aceptación de Dios. Pueden llegar a cumplir con su estándar. Ellos no entienden que Cristo es el fin de la ley para la justicia. Nunca entenderás la justicia de Dios hasta que vayas a la cruz. Y ahí verás que con lo bondadoso y amoroso y misericordioso que es Dios y cuán dispuesto está de perdonar al pecador, aún así tiene que castigar infinitamente a un sustituto para lidiar con su justicia. No sé si has meditado en esa escena de la cruz, pero de las 9 de la mañana hasta las 12, cuando está en la cruz, dice algunas cosas Jesús. Primero, Padre, perdónales, y luego, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, y luego hay una oscuridad. Y esa oscuridad dura 3 horas y no dice nada en este tiempo. Y se va a la oscuridad y habla sus palabras finales. Y no sé si has pensado en esa oscuridad, en esas tinieblas. La mayoría de la gente piensa que la ausencia de Dios es lo que se ve ahí. Yo he estado pensando últimamente, hay muchos relatos en el Antiguo Testamento que nos dicen que Dios se revela a sí mismo en la oscuridad. En el Sinaí, en el pacto con Abraham. La oscuridad es emblemática de la presencia de Dios en el juicio. Quizás esas 3 horas de tinieblas fueron el castigo infinito de una persona infinita de parte de Dios por todos nuestros pecados. Y es cuando terminó eso en el texto que Él dice, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Quizás estaba diciendo, has estado aquí en juicio, en una presencia de juicio, y ahora no estás aquí. Como si no hubiera consuelo inmediato en eso. Es interesante pensar en eso. Pero, ¿qué se estaba mostrando en la cruz? Era la justicia de Dios en la necesidad de derramar un castigo infinito en una persona infinita que por lo tanto tenía una capacidad infinita de absorberlo todo en 3 horas, lo cual todos los pecadores de todo el mundo que acaben en el infierno no podrán absorber en eternidad. Esto pone la justicia de Dios en despliegue y nunca veríamos la majestad de esa justicia si no viéramos la cruz.
y nunca veríamos la cruz si no hubiera pecado. Así que para demostrar su justicia, Él permitiría el pecado. Pero miremos Romanos 9, unos comentarios aquí, versículo 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es que en Romanos 3:5 Pablo dice que Dios demuestra su justicia como respuesta a nuestra injusticia. En Romanos 5:8 dice, Dios demostró su amor hacia nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí Dios demuestra dos cosas. Demuestra su ira y su misericordia. ¿No tiene Dios derecho de mostrar su ira? ¿No tiene derecho de mostrar su enojo santo? Versículo 22 dice que sí lo tiene. ¿Y qué sí? Entonces, ¿qué? ¿No tiene Dios el derecho de demostrar su ira en vasos de justicia preparados para destrucción? Dios recibe honra de su ira, gloria, y recibe gloria de su juicio. Pero por otro lado también ha dado a conocer, versículo 23, las riquezas de su gloria en vasos de misericordia. No conoceríamos la ira de Dios y no sabríamos qué es la misericordia si no hubiera pecado. En ambos casos, Romanos 11 termina con un gran himno de adoración, una doxología, que Dios está demostrando la riqueza de su gloria, está revelando un gran abanico de sus atributos. En Apocalipsis, capítulo 15, escucha esto. Después de que la ira de Dios es cumplida, ahí en el versículo 2, en Apocalipsis 15, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Dios pone su justicia en despliegue en la manera que confronta y trata con el pecado, y esa se convierte en la esencia de nuestra adoración celestial. Quizás la ilustración más grande de esto es entender el mal más grande que el mundo jamás ha hecho, el asesinato de Jesús. El mal más grande que los hombres jamás han llevado a cabo, la crucifixión del Hijo de Dios, fue de hecho decretado por Dios mismo. Hechos 2:22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. La maldad más grande que ha hecho la raza humana, la ejecución del Hijo de Dios con sarcasmo burlador, fue de hecho un plan predeterminado por Dios para mostrar su justicia. En el capítulo
4 de Hechos, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Los escritores de la Escritura lo entendieron perfectamente. Solo un pasaje final, una charla difícil de Dios, Job 38, y es una conversación difícil, palabras duras sobre este tema. Job, recuerdan, está preguntando, haciendo todas estas preguntas en cuanto a por qué Dios ha hecho lo que ha hecho y ha permitido todo esto que ha sufrido y toda esta maldad que ha llegado a su vida y esta calamidad. Y fue un hombre bueno y justo. Así que el Señor le pregunta del torbellino y le dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Bueno, es una sentencia directa, ¿no? Ahora ciñe tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me dirás. Sarcasmo divino. Ah, está bien, Job. Dime tú lo que yo debería de haber hecho para hacerlo mejor. Y por cierto, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiéndose salió de su seno? ¿Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales? ¿Cuando establecí los límites y puse puertas y cerrojos? Y dije: hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez has mandado la mañana, Job, y hecho conocer al alba su lugar para que eche mano a los confines de la tierra? ¿Has entrado hasta las fuentes de la tierra o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las fuerzas de densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? ¿Dónde está el camino de la morada de la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar? ¿Quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo? Y sigue así, es un choque tras otro. ¿Puedes tú atar las cadenas de Pleiades o desatar las cuerdas de Orión? ¿Haces aparecer una constelación a su tiempo? ¿Conduces la osa a sus hijos? ¿Entiendes cuán tonto es poner este tipo de preguntas y cuestionar la naturaleza y los propósitos del Dios? Luego le dice en capítulo 1, ¿sabes cuándo nacen las cabras montesas? Y luego habla de todo tipo de animales, avestruces, caballos y otras cosas. Y es un monólogo en contra de la necedad de hacer estas preguntas y pensar que Dios se tiene que explicar a ti. Y luego le pregunta si piensa que puede controlar un dinosaurio. Y llega al 42, Job 42. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Se acaba la discusión. Bueno, ya entendiste. ¿Quién es este que esconde consejos sin sabiduría? Por lo tanto, he declarado lo que no entendía. Lo reconozco. Y la parte preciosa de esto, versículo 5 dice: había escuchado de ti con mi oído y tenía cierto entendimiento, pero después de todo eso, realmente te veo y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero que deja a Dios ser Dios y adórale por el soberano que es, desplegando la gloria de su propia naturaleza a través de la misericordia y la ira, lo cual requiere maldad. Este es nuestro Dios. Te voy a decir esto: no quiero vivir en un mundo donde el mal controla a Dios. No existe tal mundo. Pero esa es la elección que tienes que hacer. Tienes que creer en un Dios que está en completo control de la maldad,
¿O crees que el mal está en control de Dios y está reaccionando lo mejor que puede? Ese no es el Dios de las Escrituras. Te adoramos, Señor, con agradecimiento. Estas cosas de muchas formas son sencillas de entender y aún así misterios para nosotros. Pero no hay misterio en el propósito que tú demostraste, demostrar tu justicia, demostrar tu amor, demostrar tu ira, tu misericordia, demostrar para siempre tu gloria a través de permitir la maldad en este mundo y a través de triunfar sobre ello. Y si pensábamos por un momento que tú no estabas en control de la maldad, no tendríamos ninguna garantía que no resurgiría de nuevo en el cielo. Y el cielo no sería el cielo de las Escrituras, donde no hay pecado y no hay corrupción y no hay muerte. Tú estás en control sobre ello. Y cuando su día acabe y tú hayas cumplido tu muestra, viviremos para siempre en las glorias del nuevo cielo y nueva tierra, donde el mal nunca, nunca existirá otra vez, porque tú eres soberano. Te adoramos, te alabamos y descansamos en esta gran confianza, dándote gracias que todo esto se nos ha dado a nosotros por la gracia que ha llegado en Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Qué mensaje tan apropiado. ¿Quién hubiera pensado en el 2008 que ese mensaje sería tan adecuado para lo que estamos viviendo hoy? Pastor John tiene razón. Este mundo es un lugar peligroso en el cual vivir, pero todo está bajo el control completo de Dios. Y los propósitos de Dios no los podemos conocer, pero sabemos que Él es un Dios amoroso, con sabiduría perfecta, y está totalmente en control de nuestro mundo. Y su gloria se va a desplegar en medio aún de lo que estamos experimentando hoy. Pido que hayan entendiendo ese mensaje. El propósito de Dios para el mal en